Bueno, queremos presentar esta nota de prensa sobre el local municipal de Gaztetxe. Os voy a leer tal como está la nota de prensa. Tras la Comisión Extraordinaria de Urbanismo que los grupos de la oposición solicitamos al señor alcalde y que se celebró el pasado día 5 de septiembre, a instancias de la Oficina Técnica ha redactado un informe donde se acredita la falta de documentación. Esto ha obligado al señor alcalde a enviar un requerimiento de subsanación a Danontzat Gaztetxea y que confirma todas nuestras sospechas manifestadas con anterioridad sobre la situación en que se encuentra dicho local municipal. Es por ello que el grupo Independientes de Plentzia quiere denunciar públicamente la dejación de vigilancia y control por parte del alcalde, permitiendo a Danontzat Gaztetxea tener abierto el local municipal de manera irregular durante casi 2 años. El incumplimiento de las funciones propias de un alcalde de hacer cumplir las normativas en materia de urbanismo, permitiendo que el local municipal haya sido utilizado sin pasar las oportunas inspecciones técnicas, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que han acudido durante todo este tiempo. La irresponsabilidad temeraria por permitir organizar actividades abiertas al público sin contar con el preceptivo seguro de responsabilidad civil y que ahora se lo pide cuando es una condición previa recogida en el punto 4.8 del convenio. El amiguismo con el que está actuando el señor alcalde, dilatando plazos de presentación de documentos, y el partidismo, dando por buena la voluntad manifiesta por un representante de Danontzat Gaztetxea de no realizar actividades que además crea un agravio con el resto de vecinos. Por todo lo anterior, exigimos al señor alcalde que, en cumplimiento de sus obligaciones y por la seguridad jurídica que deben complementar sus actos, envíe inmediatamente un decreto de cierre de dicho local municipal donde se encuentra el Gaztetxe hasta que se cumplan todas y cada una de las medidas necesarias y obtengan la licencia. Plentzia, 27 de septiembre del 2017. Queremos hacer constar que no estamos en contra de las actividades que se realizan en el Gaztetxe, sino el lugar donde se realizan. Queremos que quede muy claro esto.